Buena, bienvenidos. Hoy vamos a responder por qué en mi código, ocupando el bitset, es 150 veces más rápido que, que una estructura de datos tradicional como el vector. Entonces, la idea principal que se tiene que llevar de este video es el tema de los chunks. Los chunks son una porción de tamaño fijo dentro de una secuencia. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo, espérenme, denme un segundo para encontrar el borrador. Ahí. Si yo tomo una secuencia de elementos y saco una porción que va a tener un tamaño fijo S, acá se va a generar otra porción del tamaño fijo S y así hasta llenar la secuencia. Entonces, esto es un chunk. Vale, nos dice que, bueno, la idea, claro, la idea principal es que se procesa un valor a la vez, es decir, vamos procesando por bloque completo. ¿Esto qué quiere decir? Que las operaciones, en vez de hacerla en cada elemento de la secuencia, la hacemos solo sobre el bloque. Y después la respuesta agregada de todos estos bloques es la respuesta final. O sea, si tenemos esto, aplicamos una operación aquí, otra operación acá y otra operación acá. Y la idea es que la sumatoria de esas operaciones sea igual al resultado del S, que sería ir tomando todos estos elementos de a uno. Esa es la idea a grandes rasgos. Ya, entonces, veamos. Nos dice, un bitset puede agrupar muchos estados booleanos dentro de un conjunto de bits. Efectivamente, eso es lo que hace un bitset. Por algo se llama, tiene ese nombre, bitset, conjunto de bits. Aquí vamos a hacer un ejemplo para poder visualizar cuál es el concepto que está trabajando detrás. La cosa es que nos vamos a tener un grafo que va a tener 12 nodos, ¿ok? Y nos piden saber cuántos nodos fueron visitados. Tenemos que saber siempre, para encontrar la respuesta final, es que todos los nodos de ese grafo hayan sido visitados. Entonces nosotros podemos ocupar un vector para encontrar esta solución o podemos ocupar un bitset. La gracia de este problema es que el bitset va a tener un tamaño fijo que va a ser 4. ¿Ok? Va a ser un tamaño de 4 bits. Entonces al final, cuando revisemos los nodos, solo vamos a revisar 3 chunks. Mientras que en el vector tenemos que pasar sí o sí por las 12 posiciones. Veámoslo en un dibujito para que nos quede más claro. De hecho, aquí este sería, por ejemplo, un código ejemplo. Si se dan cuenta, el tiempo de complejidad es ON y vamos visitando uno por uno y validamos que esté visitado. Después contamos esos elementos y si es que ANS, en este caso, es igual a N, que sería el número de nodos, entonces quiere decir que están todos visitados. Y para el caso de los chunks, ahora vamos a ver el ejemplo, pero es para que tengan la idea del pseudocódigo que se ocupa. O más que pseudocódigo, bueno, sí, en este caso sí es pseudocódigo. La idea es que entiendan cómo funciona esto por detrás. Y como justamente estábamos hablando, trabaja con chunks. Entonces la respuesta la va a agregar de acuerdo a la operación que va a hacer en el chunk. En este caso vamos a contar todos los pop count, que sería una manera de contar los valores true dentro de un número binario. Y con eso vamos a sumárselo a ANS. Y también la idea es que ANS sea igual a N para decir de que el grafo está completamente visitado. Si nosotros nos ponemos a pensar cuál es el tiempo de complejidad que tiene esto, si se dan cuenta va a ser, vamos a pescar toda la secuencia, pero en vez de visitar todos los elementos, vamos a dividirlo en W.
que sería este n dividiendo l va a ser los grupos que realmente vamos a ver o a visitar en la secuencia de chunks. Entonces, para el caso de un grafo que tiene 12 nodos, nosotros vamos a visitar solamente 3 datos o 3 valores en el chunk, que en este caso sería el bitset. Aquí como acotación es solamente para tenerlo en la cabeza cómo funcionaría con un W igual a 4, pero generalmente lo que se ocupa es un 64. ¿Okay? Eso es lo que el valor que se ocupa para esto. Entonces, pasando a lo que era el ejemplo, nosotros lo que vamos a tener, ¿ya? Antes de continuar, lo voy a hacer por aquí, a ver. Voy a ver si puedo acá mismo agregar una hoja. Denme un segundo ahí. Entonces, acá lo que vamos a hacer sería, vamos a construir un grafo, ¿ok? Que va a tener un número de nodos. Ya en este caso voy a poner una cantidad random, una cantidad aleatoria, porque la intención es que se explique cómo funciona esto detrás. Entonces, vamos a tener este grafo, que supongamos que hay más nodos, y la cosa es que nosotros vamos a tener un vector que va a estar lleno de valores 1 o 0. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1 y así. La cosa es que ese vector tiene un tamaño n. Tiene un tamaño n que es grande, es un valor grande, es decir, tenemos muchos nodos. Entonces, si nosotros queremos visitar, queremos validar que todos los nodos han sido visitados en el grafo, vamos a tener que ir de manera secuencial uno por uno. Y eso nos puede tomar, eso nos va a tomar o n en tiempo de complejidad, porque tenemos que visitarlos sí o sí todos. Entonces, si nosotros pescamos un chunk, es decir, vamos a agrupar valores. Por ejemplo, vamos a agrupar los primeros 4 bits. Nos va a quedar 1, 0, 1, 0. Después los siguientes que serían 1, 1, 1, 1, 1, 1 y así. Entonces nosotros en la primera iteración, en vez de pasar por este valor, si estamos en el chunk, nosotros vamos a pasar por estos valores. Es decir, vamos a recibir un valor que como significado va a tomar o a resumir la información de estos 4 primeros. Y esa es la gracia que tiene. Entonces las visitas van a ser menos, porque están agrupados los valores. ¿Y qué sería lo que yo espero para que este nodo esté visitado? ¿Ya? Para validar que esto está visitado. Solo acá vamos a tener un 1, otro 1. ¿Ya? Y acá también hay que tener puro 1. 1, 1, 1, 1. Este valor en binario es 15. Entonces aquí vamos a tener un 15. Es decir, esto va a ser lo mismo que el 2 elevado a 4, que son los 4 bits, menos 1. Entonces nos va a quedar 16. Menos 1, que es 15. Y si este valor, si este elemento vale 15, quiere decir que está lleno. Están todos los nodos que están asociados a estos índices están visitados. Por ejemplo, este nodo, ya lo voy a dejar aquí para que quede bien claro. Por ejemplo, este nodo está asociado a esta posición, este a esta, 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 este de acá a esta. Y la cosa es que con el chunk yo voy a tener las mismas asociaciones en los bits, pero cuando haga la lectura, en vez de hacer uno por uno, va a ser acumulado. Entonces yo en la primera iteración voy a saber
cuáles son todos los nodos que están asociados a, que están visitados. La idea obviamente es hacer una operación masiva, es decir, nosotros vamos a contabilizar aquí, luego acá, luego allá, así hasta completar el n, cosa de validar eso. Y esa sería la idea principal del bitset y lo que hacen los chunks en el fondo. Vale, esto lo vimos y aquí. Como dice acá, usamos chunks de 4 bits solo para visualizar y comprender lo que está, para tener una intuición de lo que está pasando detrás. Pero en la práctica siempre se van a trabajar con 64 bits. Entonces, en el caso de nuestro ejemplo de código, ¿ok? Que sería esto. Acá nuestro n, si se dan cuenta, lo saco un pantallazo. Lo llevo. Ahí está. Nuestro n, si se dan cuenta, son 10 millones. Que sería el valor que está acá. Si nosotros esos 10 millones los dividimos en 64, nos van a dar 156.250. Es decir, que este vector, el vector de acá que es de true, que está validando y contando los nodos, se va a demorar 10 millones. Va a tener que hacer 10 millones de operaciones porque tiene que recorrer todos los nodos para validar que estén activos. Mientras que el count, que está acá, que es el bitset, lo que va a ser solamente 156.250 operaciones. ¿Para qué? Para obtener la misma información que el vector y saber si están todos los nodos visitados o no. Por eso al final hago dos. Aquí se dan cuenta, acá hay un bool is true y acá hay otro. Acá mismo, de hecho, hay bcount igual a n. Está el otro booleano. Entonces, con esto nos podemos ver empíricamente el número de operaciones que hacen cada uno de la estructura y cómo nos damos cuenta que para el caso para problemas de este estilo, donde hay que hacer una acumulación masiva de muchos datos, nos sirven mucho los bits, porque estamos haciendo mucha menos cantidad de operaciones que con una estructura de datos tradicional. Aquí está el benchmark, que es lo que estábamos viendo recién en el código y lo que vimos que nos dio. ¿Okay? Este es el output, se los voy a dejar a la manito. Un segundo. Esto fue lo que pasó en el código. Entonces, si nos damos cuenta, el bitset es prácticamente 150 veces más rápido que el vector para hacer esta operación. Entonces, eso es lo que hay que tener en consideración. El vector tradicional revisa 10 millones de valores, mientras que el bitset count procesa bloques de bits. Por eso 150 veces más rápido. Bueno, aquí dejé una notita. La mejora aparece porque procesamos muchos bits en una sola operación. Y ahora vamos a saltar a la parte de contraste de memoria y de tiempo de complejidad. Así que partamos con el space. Vamos a partir con la memoria. En este caso, el bitset, el espacio aproximado es de n dividido en 8 bytes. ¿Por qué? Porque un byte equivale a 8 bits. Y como es un bitset, solamente va a ocupar 1, 0, entonces solo va a ocupar un byte. Un valor solo va a ocupar un bit. Y eso es lo primero. El vector también hace esa optimización cuando tú le dices que es booleano, pero te mete un overhead
que es la metadata del vector, como si tiene que actualizar o no la capacidad, información de la estructura del vector, es mucho más compleja que el bitset. En cambio, bueno, y por otro lado tenemos el arreglo booleano crudo, clásico. El tema que va a tener es que ocupa n bytes. Eso sí, no tiene la metadata que tiene el vector booleano, pero ocupa más espacio. Entonces, aquí el resumen sería justamente el bitset y el vector empaquetan bits, mientras que el arreglo booleano crudo o normal usa un byte. Ya esa es la idea que se llevan de esto. Luego, ¿cuál es el tiempo de complejidad? Acá en este caso sería el vector más el array. En términos de acceso individual, ambas son O1, así que por ese lado estamos ok, ambas son O1. En términos de contar, es cuando se empieza a ver la diferencia. Uno va a ser ON, mientras que el otro va a ser ON dividido en W. En cualquier cosa en la que se tenga que hacer una operación masiva de muchos datos en conjunto en la secuencia, entonces sí o sí va a estar ganando el bitset. La idea de ese W, de ese tiempo de complejidad W, es que el W es cercano a 64. Estas son algunas operaciones que son masivas, que tiene el bitset y que son bastante útiles en la práctica. Tienes la de contar el número de unos o contar los valores que son true. Tienes all que valida que todos estén seteados en true. Tienes any que valida que existe al menos uno seteado en true. Tienes none que valida que ninguno esté seteado en true. Y tienes los operadores binarios. Ok, son los típicos operadores binarios. Después podemos profundizar en eso en otro video quizás, pero en este hay que dejar la idea. Esto es un AND, el típico AND, un OR, un XOR. Y esto de acá sería un left shift y un right shift. Para toda esta información, por si quieren mayor documentación, entender mucho más y profundizar con la estructura, ustedes pueden ir y visitar el link de referencia, que es la documentación de C++ con esta información, con estos métodos, atributos, está todo detallado ahí, por si lo quieren ver. Si quieren se lo muestro, pero eso debería estar aquí está. Ahí se lo estoy mostrando en pantalla, eso sería la documentación. Muy útil tenerla a la mano, así que... Vale. ¿Cuáles son, para ir terminando, cuáles son las ventajas y limitaciones que tiene ocupar esta estructura? Primero, poco uso de memoria, como lo estuvimos viendo recién. Lo otro, las operaciones bulk son muy rápidas. Estas son las operaciones masivas, cuando es sobre toda la secuencia. Ideal para... Estos son... Es como una idea de dónde te podría servir, pero en verdad esto puede ser en cualquier problema en el que tú tengas que ocupar una secuencia y la tengas que discriminar. O sea, la puedas, perdón, segmentar esa secuencia. De alguna manera, transformarla en grupos, analizar subgrupos y que el acumulado de esos subgrupos te den la respuesta final. Entonces, claro, acá en este caso nos sale que es ideal para hacer máscaras, para DP, para grafos densos, para set binario, etc. Bueno, y uno de los temas que vamos a tener aquí en consideración es relevante es cuáles son las limitaciones, porque o sea, a pesar de que tenemos muchas ventajas con esta estructura, también tenemos limitaciones, y esa limitación es con el bitset que requiere que el n sea conocido. O sea, ese n tienes que conocerlo antes de la compilación. Es un requisito. Vale, y ahora vamos a pasar a los problemas. Tengo dos problemas. Este es uno,
que es con el diseñar un bitset, que está súper bueno para practicar PO, etcétera. Está súper bueno el problema. Se lo voy a dejar en el video, pero igual, de todas maneras, ahí está ese 2166 Design Bitset. Aquí puse un primero, o sea, puse un resumen de cuál sería el objetivo de este problema. En el fondo es implementar una clase tipo Bitset, ocupar PO y entender esto de empezar a familiarizarte con esto del fix, unfix, flip, all, one, count, que son como funciones que cualquier conjunto de bits va a tener. Entonces, esa es la idea de este problema. Acá les puse el código de la solución a la que yo llegué, ¿ok? Que fue bastante bueno. De hecho, yo creo que cuando llegamos a este problema, lo más probable es que le haya puesto un video de cómo lo solucioné. Así que aquí está el código, por si lo quieren ver. Si quieren que profundicemos en el código, me dicen por los comentarios. No tengo ningún problema, lo hacemos. Ahí está todo el código. Es súper interesante porque tenemos que jugar con... de hecho, se los puedo resumir a grandes rasgos. Mucho de crear atributos, ¿ok? Mucho de eh, mantener estados de los objetos, actualizarlos. Igual es interesante. Esto es bastante interesante también, que es un swap, el típico swap de Python. Un swap Python. Y esto ya son, bueno, gracias a cómo se implementó esta parte de acá, es mucho más sencilla estas otras implementaciones, que serían el all, el one, el count y el toString. Pasarlo a string, si todo lo guardo en una lista de strings, es solamente aplicar esta operación. Y claramente si como armé la solución arriba, me va a facilitar también trabajos como esta comparación. Saber este tipo de datos va a ser relativamente fácil, pero depende mucho de cómo voy a diseñar la solución. Vale, continuemos. Ya, este problema es difícil, se lo digo al tiro porque, o sea, si eres alguien que te gusta o que estás muy metido en esta área, no, a lo mejor no lo encontréis tan complicado. Pero yo lo encontré difícil, es un problema que tenés que pensar bastante. De hecho, es el problema que puse en la intro porque me costó, la verdad. Eh, Aquí está resuelto el problema, ¿ya? La cosa es que, y eso que me equivoqué, que tuve un bad submission. La cosa es que este es el problema. Ahí lo pueden leer. Yo se lo resumí en la PPT. En el fondo vamos a tener un DAG, que eso sería, perdón, ahora sí, vamos a tener un DAG, que eso sería un Directed Acyclic Graph, es decir, un grafo sin ciclos y dirigido. Va a tener n nodos y m aristas. Listo. Entonces la idea de todo esto, que es lo que nos preguntan, es cuántos nodos existen que sean alcanzables desde el nodo U, donde el mismo nodo U se incluye. ¿Ok? Entonces esa es la pregunta que te hacen en ese problema. Obviamente el link del problema se lo voy a dejar, aunque ya les puse el título, así que van a cachar el tiro, pero se lo voy a dejar igual en el video. Entonces, bueno, aquí en esta parte de acá puse la idea clave. Es como un poco les soplo cómo solucionarlo, pero es un buen tip igual, porque tampoco es tan trivial como verlo. La cosa es que
como vemos este U a V, existe una cuestión que es como dependencia entre los nodos. Y la idea es que te sujetes de esa característica para poder resolver este problema. Miren, se lo voy a mostrar más adelante. Por ejemplo, acá tenemos, bueno, aquí puse intuición. Claro, nosotros vamos a tener aquí un reachme. El reachme es el bitset de todos los nodos alcanzables desde U. El reach es el vector. Tenemos un vector de bitset de tamaño fijo n, conocido. Y ese se llama reachme. Entonces U es un nodo que está mapeado en reachme y que dentro de ese mapeo en el reachme tiene la información del bitset, que sería lo que nos dice cuántos nodos son alcanzables. ¿Cómo obtenemos eso? Tenemos que hacer una operación muy simple, un OR. Si nosotros hacemos un OR entre el vector U y el vector V, entonces estamos considerando toda la información que tiene V, porque V es un nodo, ya que probablemente también tiene otras conexiones. Entonces, la gracia de eso es que nosotros al considerar solamente esta relación, estamos tomando a este nodo con todos los vínculos que tiene V. Y si se dan cuenta, aquí hay un grado de dependencia. V tiene menos dependencia porque, perdón, U tiene menos dependencia porque no hay ningún nodo o no existe ninguna arista que vaya hacia U. Es decir, U, podríamos decirlo de esta manera, es padre. U es padre en este árbol. Le vamos a poner aquí Z. Entonces, esa es la gracia que tiene esto. Esto lo voy a poner Y y algo así. Ahí. Vale, ¿cómo se resuelve esto? Acá está la operación del set. Nosotros vamos a setear el valor de U en el binario. Lo vamos a poner 1, que sería el consigo mismo. Y después con todos los vecinos. Eso es lo que está haciendo esto. Ve todos los vecinos que tiene U, ¿ya? Sería el grafo de U, o el... Bueno, es un ordered map esto, pero en el fondo es verlo como un grafo, y esto está conectado a un conjunto de nodos, B1, B2, B3. Y lo que se está haciendo acá es que se toma toda la información del reachme que tiene B1, que tiene B2 y que tiene B3, y se entrega todo esto a el reachme de U. Por eso está haciendo esto, y lo acumula. Vale, porque para este caso tenemos que ocupar el topological sort. ¿Ok? Primero, el grafo no tiene ciclos, así que podemos ocuparlo gracias a eso. Y lo otro es que nos conviene ordenarlo topológicamente. Es decir, nos conviene pasar por valores que tienen más dependencias versus los que tienen menos. Nos conviene dejar los que tienen menos dependencias completos, ya porque esto va a ser algo así. Ahí sí. Ahí no hay ciclo y podemos poner otro Mac. Y uno más aquí. Entonces, si se dan cuenta, nos conviene ir completando los nodos que tienen mayor indigría. O sea, yo prefiero tener esto lleno, luego voy a este y lo 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 lleno. Finalmente nos aprovechamos de la propiedad que tiene el bitset, entonces cuando hacemos la operación del OR va a tomar eso, es decir, ON dividido en W, entonces va a ser una operación rápida, ese OR que está ahí. Y eso hay que hacerlo para cada arista, porque vamos a pasar por el grafo, y eso va a ser M multiplicado por N dividido en W.
Acá ya estaría el código final, que es el código completo. Acá está el grafo, que es una lista de adyacencia. El vector de IntDegree. Aquí se va llenando. Si se dan cuenta, cuando tenemos, porque esto que está acá representa U hacia V. Entonces cuando V, o sea, cuando nos llega como entrada un V, entonces aumentamos en 1 el IntDegree porque tenemos un nodo conectado. Tenemos una arista hacia nosotros. Después tenemos la cola, la QQ. Acá lo que tenemos que hacer es buscar a los padres. ¿Quiénes son los padres? Los que tienen IntDegree igual a 0. Luego vamos pasando por esa queue, vamos liberando los elementos de acuerdo a un orden. ¿Ya? Después eso, si se dan cuenta, lo vamos colocando en el topological. Los primeros valores en el topological tienen menor dependencia y los siguientes tienen más dependencia. Entonces esto va como eh, va como así, porque estos de acá tienen menos dependencia. Luego se pasa por el for que está dentro. Ahí lo único que se hace es que se van sacando los IntDegree porque yo estoy visitando en el grafo, estoy yendo al nodo U, visito el vecino V, entonces saco porque la idea de esto es yo el valor o el nodo U lo quiero sacar del grafo. Entonces eso es lo que está haciendo esto. Lo saco del grafo y elimino ese V. Entonces, en el punto en el que yo llegue en que el IntDegree es 0, quiere decir que encontré un nodo y lo inserto a mi cola, a mi QQ. Y claramente hay que hacerle un pop a esto porque hay que ir eliminando los nodos. Por eso está esta parte de aquí. A ver, voy a subir un poquito aquí. Ahí sí. Por eso está esta parte de acá, que es el pop. Luego vendría la parte que habíamos mostrado recién, que es lo de el bits y las operaciones que hace. Y finalmente la conclusión y lo que se deberían llevar para la casa y después ver cómo en qué problemas lo pueden solucionar, dónde lo pueden ajustar, para qué contextos les puede ser útil. Pero la cosa es, ¿cuál es la idea final que te tienes que llevar? Es que tú puedes analizar una secuencia por bloques. Y en este caso con el bitset lo voy a hacer con estados binarios. Entonces las operaciones que hay entre estos subgrupos es muy rápida. Eso es la idea que hay que llevarse. Por eso es, bueno, también justamente como son estados binarios, es menos memoria, las operaciones son más rápidas y sirve para, por ejemplo, grafos que son maneras de modelar problemas. Muchas gracias.